ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca mucho más del espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero llamado también marco narrativo de los sucesos de relato, incluyendo la época. Se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido como la sala de estar en una casa o la celda de una prisión, pero también un bosque o un país, la Francia de Luis XVI, por ejemplo. El ambiente narrativo puede tener una componente psicológica. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía en el decurso de los acontecimientos. Puede ser de alegría al principio y de tristeza al final, o viceversa. También está el ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo un componente específico. Si, por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser de una familia burguesa y religiosa, será muy diferente a otra narración con personajes extraídos de los bajos fondos del ambiente proletario de la sindical de lucha y redención. ¿Cómo ambientar la narración? Hay que tener en cuenta que al ambientar la narración se le considera un elemento secundario, es decir, como algo relativamente importante que, pero menos, lo cual es un tanto injusto. Por eso es necesario que planifiquemos cuidadosamente la ambientación desde el principio. Aquí tenemos algunos de los ambientes. Está la época, todo relacionado a la época en la situación que de la historia puede abarcar desde el pasado más lejano hasta el futuro. La, la duración, aquí nos referimos al intervalo de tiempo que transcurre en el interior de la narración, puede tratarse de minutos o segundos. El lugar, podemos ambientar la narración en cualquier tipo de espacio, ya sea en la naturaleza salvaje o moderna metrópoli, o bien en un pequeño pueblo del desierto. El conflicto, a veces el mismo lugar se convierte en el conflicto principal. Por ejemplo, si un personaje se siente agobiado por vivir en un pueblo pequeño y desea emigrar a una gran ciudad donde pasa desapercibido, en ese caso tendremos que convertir al pueblo y el ambiente narrativo correspondiente en un personaje más. Otros elementos de aquí incluirá otras formas de ambientación que se nos corren desde vestuarios pequeños, locales, lugares pintorescos. Ampliemos los tipos de ambiente narrativo que crea otros ejemplos con educación de presente en clase. Está el ambiente físico, se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido como la sala de estar de una casa o de una celda, de una prisión, pero también un bosque o un país de Francia de Luis XVI, por ejemplo. Un ejemplo sería así como un ambiente sociopolítico requiere una vigilancia constante, también es así como el ambiente físico. Ejemplo, el ambiente físico en los edificios oficiales, las escuelas, iglesias, hospitales y otros espacios políticos deben hacerse más accesibles. El ambiente psicológico. El ambiente narrativo también puede tener un componente psicológico. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, ese ambiente narrativo no es estable. Varía con el discurso de acontecimientos. Puede ser el principio de tristeza o alegría. Ejemplo, tan pronto como sea posible serán transferidos al centro de recuperación y readestramiento en el ambiente psicológico. Otro ejemplo también será tan pronto como sea posible serán transferidos al centro de recuperación y readiestramiento. El ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo un componente específico. Por ejemplo, hoy quisiera una vez más expresar mi complacencia en el trabajo realizado por la delegación que se interesó constantemente del ambiente real de todas las mujeres, teniendo en cuenta el ambiente sociocultural y sobre todo presentando atención
al respecto de las mujeres. Gracias.